Bien, jóvenes, en esta oportunidad vamos a estudiar las tablas de verdad de los conectivos lógicos, tanto de la conjunción, la disyunción, disyunción fuerte, implicación y bicondicional, que son los conectivos principales. Pero el objetivo de esta clase no es tanto que usted memorice cada una de las tablas de verdad de cada uno de los conectivos, ¿no? El objetivo no es ese, el objetivo es entender muy bien en qué consiste o qué significa cada uno de los conectivos lógicos, ¿no? Y eso es lo que vamos a explicar. No es tanto que tú te memorices pues cuándo es verdadero una conjunción, una disyunción, una implicación, una bicondicional, ¿no? No se trata de memorizar esto. Lo que queremos es que lo aprendas de tal manera que entiendas lo que significa cada uno de los conectivos lógicos. Entonces vamos a comenzar analizando un poco la conjunción. Cuando nosotros hablamos de una conjunción, que en su lectura básica es una I, ¿no? Es una I, que también, cuya expresión verbal es también asimismo de la misma manera. Entonces, esta expresión verbal lo que me da a entender es que cuando yo tengo dos situaciones, entonces estas situaciones tienen que darse sí o sí, ¿sí? Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de María es enfermera y abogada, por ejemplo, entonces en esa proposición yo estoy indicando de que María puede hacer dos cosas al mismo tiempo, ¿no? O sea, puede ser abogada y puede ser enfermera. Entonces, lo que me da a entender, por ejemplo, en una conjunción es que ambas situaciones tienen que darse. Entonces yo te pregunto, ¿en cuál de estas cuatro situaciones se da ese caso, ¿no? En una conjunción, ¿cuándo en esas cuatro situaciones se cumplen las dos situaciones? ¿Cuándo se cumple P y cuándo se cumple Q? ¿No? Entonces, analizando aquí para los valores de verdad de P y de Q, me doy cuenta que se cumple pues en la primera situación, ¿no? Cuando tengo verdad, por lo tanto tendría que ser verdadero, ¿no? Porque se cumple P así como se cumple Q. Aquí en la segunda situación me dicen verdadero o falso. Se cumple P, pero no se cumple Q. Por lo tanto, en esa situación es falso, ¿correcto? Recuerda que con una conjunción las dos situaciones tienen que darse. Por lo tanto, decimos que en las demás situaciones es falso, ¿correcto? Entonces, ahí me doy cuenta claramente que hemos definido la tabla de verdad de una conjunción mediante el significado de lo que es una conjunción, ¿no? También, por ejemplo, vamos a observar aquí que en el caso de los conectivos lógicos, ¿no? Vamos a utilizar las siguientes equivalencias también como referencia. Por ejemplo, que un valor de verdad nosotros lo vamos a tomar como el universo, ¿no? Comparándolo con la teoría de conjuntos. Y un valor falso lo vamos a comparar con el conjunto vacío, ¿correcto? Y una conjunción lo vamos a comparar con la intersección de conjuntos. Y vamos a ver que esto se cumple también acá. Muy bien. Entonces, por ejemplo, empleando la teoría de conjuntos también podemos darle solución a esta tabla de verdad, ¿no? Recuerda que verdad es universo, falso es vacío y mi conectivo de la conjunción es intersección. Entonces, por ejemplo, acá yo podría decir verdad interceptado con verdad me da verdad. Universo interceptado con el universo me da el universo. El universo interceptado con el vacío es el vacío, ¿correcto? Utilizando la teoría de conjuntos, entonces vemos que también se cumple. El vacío interceptado con el universo me da el vacío, vacío interceptado con vacío me da el vacío, ¿no? Entonces también podemos aplicar como referencia la teoría de conjuntos tomando en cuenta esta equivalencia. Veamos que esto también se va a cumplir en esta disyunción, ¿no? Aquí tenemos dos disyunciones, la disyunción débil y la disyunción fuerte. Disyunción débil también llamada disyunción incluyente y la disyunción fuerte también llamada disyunción excluyente. Muy bien, ¿qué cosa es una disyunción débil? ¿No? Aquí también vamos a hablar sobre el significado de este conectivo. Una disyunción débil es aquella situación en la cual yo tengo la opción de tomar una decisión, tomar la otra decisión o tomar ambas situaciones. Por ejemplo, cuando me dicen
Juan estudia o trabaja, ¿cómo lo entendemos? Por ejemplo, en esa situación, esa disyunción, en esa proposición, me están indicando o se entiende que Juan puede trabajar o estudiar, ¿correcto? Bien puede trabajar o bien puede estudiar o bien también puede realizar las dos acciones, ¿no? Porque me dice, según el contexto verbal, me dice Juan estudia o trabaja. Por lo tanto, puede estudiar, puede trabajar o puede hacer las dos cosas. Entonces yo te pregunto, ¿en cuál de estas situaciones se cumple esas condiciones? ¿No? Entonces me dice que las dos situaciones se pueden dar o una de ellas. Entonces en estos valores de verdad para P y Q, ¿en cuál de ellas se cumple esa situación? Aquí, por ejemplo, se cumplen ambas, por lo tanto es verdadero, ¿no? Verdad, verdad, verdad. Aquí se cumple una de ellas y por lo tanto también es verdadero. Aquí en esta tercera situación se cumple también una de ellas, por lo tanto es verdadero. En la disyunción me dice, haces lo uno, lo otro o las dos cosas, pero algo tienes que hacer. En este caso, por ejemplo, falso, falso no hace ninguna, por lo tanto es falso. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo entendemos una disyunción débil si lo queremos comparar con la teoría de conjuntos? Recuerda que verdadero es universo, falso es vacío y una unión, una intersección, una disyunción débil, ¿sí? Una disyunción débil lo vamos a comparar con una unión de conjuntos. Entonces aquí decimos universo unido con universo es universo, universo unido con el vacío es universo, el vacío unido con el universo me da el universo. Vacío unido con vacío me da el vacío. Por lo tanto, entonces consideramos en una disyunción débil que cuando uno de los valores de verdad es verdadero, como mínimo, entonces todo es verdad. ¿Correcto? Basta con que una situación sea verdad, todo es verdadero. Muy bien, entonces pasamos a hablar acerca de la disyunción fuerte o excluyente. Cuando hablamos de una disyunción excluyente, estamos indicando o se entiende, por ejemplo, que solamente puedo optar por una de las dos situaciones. Elegir una o la otra, pero no las dos. ¿Correcto? Pero algo tengo que elegir. Por ejemplo, si me dicen que Juan es hombre o mujer, en esa proposición lógica, por ejemplo, ¿cuántas opciones tengo para elegir? Si Juan es hombre o mujer, entonces solamente hay una sola situación que puedo elegir, ¿correcto? Bien es hombre o bien es mujer solamente, ¿no? Entonces, en esa proposición lógica, que es una proposición, es una disyunción fuerte, entonces lo que me indica claramente es que solamente puedo optar por una de las dos situaciones. O sea, debe cumplirse una de las dos solamente, ¿correcto? Entonces, ¿en cuál de estas situaciones se da ese caso? Por ejemplo, en la primera situación, verdad, verdad, o sea, se cumplen ambas, por lo tanto, esto es falso porque solamente puedo elegir una. Aquí la primera es verdadera y la segunda es falsa. En este caso solamente se está cumpliendo una situación, por lo tanto aquí es verdadero. En la siguiente, del mismo caso, falso, verdad, se cumple una sola situación, por lo tanto es verdadero. Aquí no se cumple ninguna, por lo tanto es falso, ¿correcto? Porque la disyunción excluyente me indica que solamente debe cumplirse una de las dos situaciones, ¿correcto? Muy bien. Pasemos a hablar acerca de la implicación. La implicación tiene que ver mucho con la situación de causa y efecto, ¿correcto? Si hay una causa, por lo tanto, lógicamente debe haber un efecto. Entonces la regla aquí fundamental de este conectivo es que si hay una causa, necesariamente tiene que haber un efecto. Entonces aquí te pregunto, ¿en cuál de estas situaciones no se cumple esa condición? Si hay una causa, no hay un efecto. Por ejemplo, acá se cumple, hay causa y hay efecto, por lo tanto aquí es verdadero. Aquí en la siguiente situación, hay causa, pero no hay efecto, me dice. Por lo tanto, esto no es válido. Por lo tanto, decimos que es falso.
Aquí me dice que no hay causa, pero sí hay efecto, y esto sí es lógicamente verdadero. Si no hay una causa, tampoco hay un efecto, entonces esto también es lógicamente válido. Por lo tanto, la única situación que tenemos que evaluar cuando tenemos una implicación es que necesariamente si hay una causa, debe haber un efecto, ¿correcto? Entonces, en este caso solamente es falso. Y una bicondicional es muy sencilla. La bicondicional es un conectivo que me indica o que me da a entender una equivalencia de proposiciones. ¿Eso qué significa? Que ambas proposiciones deben de tener el mismo valor de verdad. Entonces, te pregunto en cuál de estas 4 situaciones se da ese caso. En la primera, ambas situaciones tienen el mismo valor de verdad, por lo tanto es verdadero. En esta situación, por ejemplo, no se cumple, ¿no? La primera es verdad y la segunda es falso. No hay una equivalencia de valores de verdad, por lo tanto es falso. Y en la tercera situación también, pero en la cuarta, si esta proposición es falsa, por lo tanto la otra es falsa. Hay una equivalencia de valores de verdad, por lo tanto es verdadero, ¿no? Entonces, de esa manera, entendiendo lo que significa o lo que me quiere decir cada uno de los conectivos lógicos, entonces es fácil determinar el valor de verdad de cada uno o las tablas de verdad de cada uno de estos conectivos, ¿no? Cabe señalar como resumen, entonces decimos que cuando hablamos de una conjunción solamente es verdadero, no lo más destacable, cuando ambas situaciones son verdaderas. En una disyunción débil, ¿no? Lo más característico es que basta con que haya un solo valor de verdad, todo es verdadero, ¿no? Como mínimo, un valor debe ser verdadero para que todo sea verdadero. En caso contrario, es falso, ¿no? Entonces, aquí tenemos que es falso únicamente cuando las dos situaciones son falsas. Y una disyunción fuerte, ¿no? O excluyente, entonces decimos que es verdadero cuando una de ellas solamente es verdadera, ¿sí? Entonces, tenemos acá esta situación. Y una implicación, lo más característico es que si hay una causa, por lo tanto debe haber un efecto, y esto no se cumple acá, por lo tanto esto siempre va a ser falso. Y una bicondicional, ambas situaciones deben tener el mismo valor de verdad, ¿no? O una equivalencia de valores de verdad de cada proposición. Por lo tanto, esto se cumple en estas dos situaciones. Muy bien. Espero que esta explicación le haya ayudado a entender las tablas de verdad de los conectivos lógicos y de esa manera no aprenderlas memorizando las tablas, ¿no? Sino entendiendo cada una de las situaciones o el significado de cada uno de los conectivos. Muy bien, jóvenes, los invito también a visitar nuestra página en Facebook, ¿no? De nuestra academia virtual PeruMath, y también a visitarnos a nuestro canal El Profesor en Casa, ¿no? Los invito, muchas gracias, hasta una nueva oportunidad.